得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗决心，人黑夜里都找不到。 A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están? En este domingo donde nos encontramos aquí en Clave China. Una semana que tuvo su feriado aquí en Argentina, donde recordamos la Revolución de Mayo de 1810. Creo que ya llevamos 212 años, que sintetiza una serie de acontecimientos revolucionarios en la ciudad de Buenos Aires, capital en ese entonces del Virreinato del Río de la Plata. La Semana de Mayo fue la confirmación de la destitución al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y se lo reemplazó por la primera Junta de Gobierno. Algo así como la conformación del incipiente, en ese entonces, Estado argentino. Bueno, quiero compartir con ustedes otro tema de gran trascendencia. Hace pocos días, la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina recibió a una delegación de China Nuclear Energy Industry Corporation para avanzar con el contrato de transferencia tecnológica por los combustibles nucleares de la central Atucha 3. En tanto, escuchen, y es curioso, días después se presentó en Buenos Aires una súbita misión de carácter reservado del Departamento de Estado norteamericano que se centró, según contaron algunos medios, en solicitar que no avance la compra de un reactor chino que posibilitara el proyecto de la Comisión de Energía Atómica de nuestro país. Una iniciativa que tiene al día de hoy alguna demora por parte de las autoridades argentinas. Clave China está tratando de hablar con funcionarios vinculados al área de la energía nuclear para que nos expliquen cuál es el cuadro de situación en torno al desarrollo de estos proyectos energéticos y nucleares y por qué esta misión norteamericana pretende impedir acuerdos con la República Popular China en un área tan estratégica como esta. Y ahora vamos a pasar a otro tema. Hoy se está votando en Colombia. Sí, este domingo están llevando adelante las elecciones presidenciales. Un país que con más de 51 millones de habitantes, con el derecho a votar de unos 38 millones y algo más, tiene varios candidatos. Sin embargo, lo más seguro de figurar en los primeros lugares son básicamente tres. Pero quien hasta el momento encabeza la lista de las encuestas es Gustavo Petro, el candidato de las izquierdas colombianas. Ustedes recuerden que el telón de fondo de estas elecciones fueron las enormes protestas callejeras del año pasado y varios retos, obviamente, en el plano económico. La mayoría de las encuestas de intención de voto ponen al frente a Petro, un economista, ex guerrillero y ex alcalde de Bogotá, que perdió el balotaje del 2018 ante el actual presidente Iván Duque. Esto sienta un precedente inédito en Colombia y esto concentra la mirada no solo de la región, sino del mundo ante la posibilidad de que se dé un cambio político en quien asuma para sentarse en el sillón presidencial de Colombia. Les quiero contar que China se ha consolidado como el segundo socio comercial de Colombia en términos de exportaciones y se convirtió en el primer origen de las importaciones del país. En términos de inversión, China se cristalizó en el 2021 como primer inversionista de Asia en Colombia. Y a esta elección, la de Colombia, bueno, se suma la de Brasil, donde el candidato favorito, como lo comentamos la vez pasada, junto con Darío Piñotti, es Lula da Silva del PT.
O sea que acá hay dos selecciones, la de Colombia y la de Brasil, como dos selecciones claves en dos países muy, pero muy importantes de la región latinoamericana. Y ahora sí vamos a la música y nos tomamos un descanso para darle continuidad a nuestro programa de hoy. Clave China. Y ahora sí, China en clave de noticias, con los principales acontecimientos de la semana en el país asiático, en la voz de nuestro colega Enrique Gont del Grupo de Medios de China. Y así, como siempre, lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, soy Enrique Gont. Bienvenidos a China en clave de noticias. El 24 de mayo se celebró de forma virtual el primer foro de cooperación en transporte China-CELAC. El Ministerio de Transporte de China y el Ministerio de Transporte de Argentina, país que ocupa la presidencia rotatoria de la CELAC, copresidieron la reunión, cuyo tema fue fortalecer la conectividad, promover el transporte sostenible y servir al desarrollo de China, América Latina y el Caribe. En su discurso de apertura, Li Xiaopeng, ministro de Transporte de China, señaló que el establecimiento del foro significa que China, América Latina y el Caribe han entrado en una nueva etapa de cooperación integral y profunda en el campo del transporte. Por su parte, el ministro de Transporte de Argentina, Alexis Guerrera, señaló que los Estados miembros de la CELAC, incluida Argentina, otorgan gran importancia a la cooperación con China en el campo de transporte y aprecia mucho los resultados de la cooperación en los campos de ferrocarril, carretera, transporte marítimo y puertos.
Se espera que las dos partes fortalezcan aún más el diálogo y la comunicación, amplíen la cooperación práctica y compartan tecnología y experiencia de desarrollo. Durante el foro, los delegados aprobaron la declaración conjunta de ministros del primer foro de cooperación en transporte China-CELAC 2022 y acordaron celebrar el segundo foro en 2025. El presidente chino Xi Jinping mantuvo una reunión por videoconferencia el día 25 de mayo con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien está en China de su primera visita oficial al país asiático. Visitará la provincia de Guangdong en el sur de China y la región autónoma uigur de Xinjiang en el noreste de China y realizará amplios intercambios con personas de todos los sectores de la sociedad. Xi Jinping elaboró en la reunión en profundidad sobre los principales temas relacionados con el desarrollo de la causa de los derechos humanos en China y reiteró la posición como principio tanto del partido como del gobierno de compromiso con la salvaguardia y protección integral de los derechos humanos. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha llegado a las Islas Salomón, la primera parada de su gira por 8 países del Pacífico Sur. El canciller se ha reunido con el gobernador general del archipiélago. Wang destacó que las relaciones bilaterales se han desarrollado ampliamente en los últimos 2 años, lo que ha beneficiado a los pueblos de las dos naciones. También dijo que China seguirá comprometido con la cooperación sur-sur y apoyando a las Islas Salomón para que alcancen sus objetivos de desarrollo. Aparte de las Islas Salomón, el canciller chino viajará a Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Papúa Nueva Guinea y Timor Oriental. Los recientes ejercicios militares del Ejército Popular de Liberación de China en torno a las islas de Taiwán son acciones necesarias contra la colisión entre la región de Taiwán y Estados Unidos y de conformidad a la necesidad de salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial. Así lo aseguró este miércoles Tang Kefei, portavoz del Ministerio de Defensa de China. Chan reiteró que la búsqueda de la llamada independencia de Taiwán está condenada al fracaso, al igual que el apoyo a tales acciones, y añadió que al jugar la carta de Taiwán para contener a China, Estados Unidos están poniendo en riesgo la situación. La Asamblea Mundial de la Salud, máximo órgano de decisión de la Organización Mundial de la Salud, ha rechazado una propuesta para que la región de Taiwán participe en la reunión anual de salud en calidad de observador. Así son las noticias más interesantes de China durante la semana. Soy Enrique Com. Hasta la próxima en China en clave de noticias. 想和你一起肩并肩手牵手去外面的世界走一走 Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. 看左看右看着你看得我着迷脑海里许多疑问句填满了思绪 时而轻简的旋律隐藏着秘密 故作无心的靠近你心跳加速都 ride me 1, 2, 3, 4, 5 2, 2, 3, 4, 5 3, 2, 3, 4, 5 Baby I'm ready for you 想和你一起肩并肩手牵手去外面的世界看一看走一走应该像一个好借口我毫无保留想给你我的所有可在你面前话说不出口 Do you hate me? Can you love me? 你的出现打乱我世界的秩序猜不透也毫无头绪心跳交集甜蜜呼吸小心翼翼就连太阳也躲进云里跟着透彻的欢喜 1, 2, 3, 4, 5 2, 2, 3, 4, 5 3, 2, 3, 4, 5 Baby I'm ready
算最后我还留不住你，没关系，没关系，能够默默爱你我也愿意。我想牵着你就这样走下去，去外面的世界看一看，透透气，想在你身边陪伴你，找一个天气，把我的心交给你，你会不会懂我的心意？Clave China. Y aquí con nosotros en Clave China, la participación de Telma Luzani, periodista internacional. Gracias, Telma, por estar aquí con nosotros. Y te consulto, están surgiendo algunas definiciones nuevas en torno a la idea de guerra en el presente siglo. Algunos están hablando de guerras que tienen un perfil más ideológico que territorial. Y no solo esta definición se circunscribe al conflicto Rusia-Ucrania, ¿no? ¿Qué pensaste, Telma, de esto? Bueno, la guerra de Rusia y Ucrania justamente nos está mostrando que la guerra territorial no terminó, porque es una guerra bien territorial, no solo por la expansión de la OTAN, de esa alianza de las potencias capitalistas, sino porque de hecho el ejército ruso se encuentra en territorio ucraniano. Yo creo que en efecto, como vos decís, hay cambios importantísimos, no solo en nuestra forma de pensar y de comportarnos, sino también en cuanto a la guerra, pero yo diría que se han muerto las guerras tradicionales y se ha intensificado lo que se llaman las guerras híbridas. ¿Por qué digo intensificado? Porque en realidad en todas las guerras, de la primera y la segunda, también aparecían elementos que podemos llamar de guerra híbrida, pero ahora son, desde hace rato, desde hace décadas, definitivamente son así. ¿Qué es la guerra híbrida? Es una teoría de la estrategia militar, es una de las estrategias militares en la que se puede usar todo tipo de medios y procedimientos, además de las fuerzas convencionales, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que puede aparecer el terrorismo, puede aparecer, por ejemplo, la migración, puede ser una forma de ataque. Por supuesto, hoy día la guerra cibernética, la propaganda, que siempre ha sido una parte importante de la guerra, hoy los medios de comunicación son un arma fundamental con sus fake news, con su censura, como estamos viendo en Europa, que es totalmente prohibido escuchar cualquier medio ruso como Sputnik o Russia Today, RT. La guerra jurídica o lawfare, todas estas armas que atacan más a la cabeza de los civiles, no solo a los civiles, sino a la cabeza de los civiles, convenciendo a las sociedades, manipulando a las sociedades de determinada manera como para que se conviertan ellos mismos en un arma de guerra, ¿no? Y aparte, las formas tradicionales, que pueden ser boicot o bloqueos y ataques desde ya con armas convencionales, bombarderos y misiles, etc. Entonces, la respuesta es que sí, estamos frente a un nuevo tipo de guerra, pero más que ideológico territorial, yo la llamaría guerra híbrida. Telma, las guerras siempre llegan cuando las políticas fracasan, ¿no? Parece una obviedad, pero es así. ¿Qué es lo que vos considerás que ha fracasado para que se llegue a esta situación? Bueno, por supuesto, como toda guerra, como todo conflicto, el de Rusia y Ucrania es multicausal, o sea, tiene muchas causas. Pero yo no llamaría una guerra entre Ucrania y Rusia, sino llamaría una guerra de Rusia contra Estados Unidos, mediando, usando a la OTAN como herramienta de justificación. Lamentablemente para Ucrania su territorio es el escenario donde se está desarrollando por ahora, nada más que en Ucrania, pero en realidad es una guerra entre Estados Unidos y Rusia provocada por Estados Unidos, que avanzó, primero incumplió con su promesa de que la OTAN no se iba a expandir más allá de Alemania. Esta promesa se hizo en el año 90, cuando todavía estaba Gorbachev, la hizo el canciller norteamericano Baker y Bush padre después la desoyó y, en fin, lo que ya sabemos, cómo se llegó hasta las fronteras de Rusia, hasta el punto que ya estaba afectando
los puntos vitales del país. O sea, Rusia estaba viendo que en su misma frontera había misiles, como ya vemos ahora, un ejército muy preparado, un ejército con comandos neonazis muy preparados, y como estamos viendo también, laboratorios de armas químicas. O sea que si se esperaba un poco más, si Rusia esperaba un poco más, iba a ser ella invadida y atacada con todos estos elementos. Así que lo que encontramos, más que un fracaso, es una transformación histórica en la que el globalismo o la globalización ha fracasado y donde vemos que el mundo se está transformando y convirtiéndose en otro momento histórico. Bueno, muchas gracias, Telma, por tu análisis y la participación aquí en Clave China. Contundentes las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de China al urgir a Estados Unidos a atenerse al principio de una sola China. Se subrayó que China está determinada a alcanzar la reunificación de la nación. Con anterioridad, les recuerdo que el presidente estadounidense Joe Biden aseguró que la política de Washington sobre la región de Taiwán no ha cambiado. Estados Unidos, dijo el canciller, ha violado sus compromisos con la cuestión de Taiwán, ha oscurecido y vaciado el principio de una sola China y ha alentado y apoyado las actividades separatistas en favor de la independencia de Taiwán. Si prosigue, se advirtió, por el camino equivocado, no solo provocará consecuencias irreparables para las relaciones entre China y Estados Unidos, sino que también tendrá un coste que Estados Unidos no podrá soportar, dijo Wang Wenbin, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Y ahora sí, antes de escuchar la opinión de Víctor Ternovsky, corresponsal de Sputnik, en torno a las acusaciones que países europeos y Estados Unidos han hecho vinculando a Rusia como responsable de provocar la inseguridad alimentaria en el mundo, vamos a ir a la pauta comercial. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Bueno, desde aquí, Víctor Ternovsky, te agradecemos la posibilidad que nos das de contar con tu columna de opinión que nos envías desde Sputnik, desde el programa 11 Mandamientos, desmintiendo la información que adjudica a Rusia la responsabilidad de la inseguridad alimentaria. Te escuchamos, Víctor. Una falsedad que difunden las portadas de la prensa hegemónica con titulares como «Rusia amenaza la seguridad alimentaria mundial», así como personajes políticos como el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien reitera, siguiendo el ejemplo de sus compañeros mayores como el presidente norteamericano Joe Biden, que es la nación euroasiática la que provocaba hambre en el mundo. Lo mismo dijo el G7, advirtiendo por posible hambruna de 50 millones de personas si el conflicto de Ucrania continúa. Y respecto a por qué se han encarecido los alimentos en el mundo, esto es lo que nos dice Víctor Ternovsky. Y entre estos factores, Zakharova resalta el impacto de la pandemia del COVID-19 en las cadenas logísticas y de producción, así como los desembolsos hechos por los países desarrollados para superar los nefastos efectos económicos del coronavirus, donde el valor total de los paquetes anticrisis de Estados Unidos y la Unión Europea superó los 8 billones de dólares, lo cual impulsó tanto la demanda como la inflación, incluida la alimentaria, es decir, el encarecimiento de los productos. Y esto es lo que nos cuenta de cómo fue la política de acaparamiento de alimentos de los Estados Unidos y la Unión Europea durante la pandemia. En paralelo, Estados Unidos y la Unión Europea durante el periodo del COVID-19 se acapararon egoísticamente de los flujos comerciales, incrementando las importaciones de alimentos en desprecio de la seguridad alimentaria de los países muy dependientes de estos suministros. Estados Unidos y Europa compraban cada vez más productos sin demasiada necesidad, dejando sin nada a África y Asia, escribe María Zakharova. ¿Y cuál fue el principal factor que provocó la suba de precios de los alimentos? Por último, la vocera de la Cancillería rusa menciona una causa que califica como la más importante. Son las sanciones impuestas contra Rusia por su operación militar especial en el país vecino. Unas sanciones que agudizaron las tendencias negativas en el mercado alimentario global, en el sector energético e industrial, donde las restricciones de pago y de carácter logístico hicieron dudar a los productores
de si invertir en la ampliación de su negocio y hasta de su viabilidad. De hecho, algunos decidieron dedicarse a nuevas áreas, lo que empeoró la oferta en el mercado alimentario. En este contexto, la diplomática rusa subraya que los promotores del cuento sobre una Rusia que amenaza la seguridad alimentaria global son los mismos quienes inventaron a un Kremlin que se dedica al chantaje energético, mientras que la verdad radica en que Rusia nunca ha dejado de suministrar este hidrocarburo a sus clientes occidentales, siendo Washington y sus lacayos los que promueven el rechazo al gas ruso. ¿Quiénes entonces han creado el riesgo para la seguridad energética?, pregunta retóricamente Zakharova, señalando que lo mismo pasa con la seguridad alimentaria. Clave China. 一夜无梦，天空星稀，尘埃散去，心中静谧。露珠一滴。时空挪移，一个人望一座城，一转身，须知乾坤。Un interesante análisis del mercado laboral de la República Popular China. Esta es la primera parte donde una experta nos comenta las características, cambios y posibilidades del mercado laboral. Este es un segmento del programa Diálogos de Radio Internacional China de habla hispana. Lo escuchamos. Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing.
En los últimos años, en el mercado laboral de China, algunos empleadores han establecido múltiples restricciones que han generado cierta discriminación hacia los solicitantes de empleo, según su género, edad o educación, entre otros aspectos. Una encuesta muestra que casi el 70% de los encuestados consideran la discriminación laboral como la parte más difícil en su búsqueda de empleo. Y eso no es un fenómeno que existe exclusivamente en China. Para conocer la situación a nivel mundial y buscar posibles soluciones, hoy realizaremos una conexión a distancia con Meng Xiayun, profesora de la Universidad de Asuntos Exteriores de China. Hola, profesora Meng, bienvenida a nuestro programa. Hola, Shen-Chen, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y para comenzar, me gustaría saber cómo entiende usted el concepto de la discriminación laboral. ¿Qué tipo de comportamientos se puede considerar como la discriminación laboral? Pues creo que la discriminación laboral es el acto de trato discriminatorio y desigual de los empleadores. Al contratar a empleados, ellos tratan a los solicitantes de manera diferente en función de su edad, educación, género, región, salud física, apariencia e incluso origen social y registro del hogar. Por ejemplo, cuando el empleador contrata, se niega a contratar a la otra parte porque es de la minoría étnica o tienen creencias religiosas diferentes, o la otra parte está discapacitada o tiene una enfermedad o enfermedad genética, o la otra parte es de la edad avanzada o simplemente no es de buena apariencia, o su altura no está al nivel estándar. Y cuando se contrata a empleadas, hasta se restringen el matrimonio y el parto de ellas, etc. Creo que todos estos actos son discriminación laboral. Y tomando el ejemplo de China, ¿existe este fenómeno en nuestro mercado laboral? Y desde su perspectiva, ¿cuáles son las causas de este problema? Bueno, sí, algunos empleadores suelen establecer varias restricciones de reclutamiento. Por ejemplo, los graduados de la universidad del proyecto 985 o 211 son preferidos. O solo reclutan personales menores de 35 años, o no se contratan portadores de hepatitis B, o solo reclutan hombres, etc. Es decir, tratan a los trabajadores de manera diferente según su género, edad, educación, antecedentes familiares, estado civil, etc., lo que afecta el empleo justo de los trabajadores. También hay varias razones para la discriminación laboral. Creo que en primer lugar, del análisis de la situación laboral, la cantidad de los trabajadores es enorme, pero la calidad de ellos no es alta, ni es suficiente su habilidad, ni es fuerte su conciencia de la protección de los derechos. En otras palabras, ellos están en una posición débil y se ven obligados a aceptar los requisitos irrazonables del empleado debido a la presión del empleo. Por ejemplo, si una gran cantidad de estudiantes de maestría o de doctorado están dispuestos a ocupar el puesto de secretaría que originalmente solo requerían estudiantes universitarios, el empleador tendrá la posibilidad de ser exigente. Y en segundo lugar, desde la perspectiva del empleador, en las condiciones de la economía de mercado, los empleadores persiguen la maximización de los beneficios con costos controlables y la búsqueda de mayores beneficios para utilizar el valor de uso de los empleados, lo que inevitablemente conduce al tratamiento diferente de los trabajadores. Sí, se ve que los solicitantes de empleo suelen ser la parte más vulnerable. Entonces, hoy en día, ¿cuáles son las leyes y reglamentos para mantener un entorno de empleo equitativo y proteger los derechos de los trabajadores? Pues, después de la fundación de la República Popular China, los trabajadores se convirtieron en los amos del país y la legislación del país otorga gran importancia a la protección de los derechos e intereses de los trabajadores. Y esto se ha reflejado claramente desde la primera constitución de la República Popular China promulgada en 1954 hasta muchos reglamentos administrativos,
reglamentos laborales y políticas posteriores. Por ejemplo, en China existen leyes como Ley del Trabajo, Ley de Protección de los Derechos e Intereses de la Mujer, Ley de la Promoción del Empleo y Ley de Protección de las Personas con Discapacidad prohíben la discriminación laboral, estipulando que cuando están empleados, los trabajadores no serán discriminados debido a diferencias de etnia, raza, género o creencias religiosas. Además, las leyes para proteger los derechos e intereses legítimos de los trabajadores incluyen ley de sindicatos, ley de seguridad minera, ley de prevención y control de enfermedades profesionales y ley de contratos laborales. Además, existe una gran cantidad de normas departamentales y leyes locales, casi todas relacionadas con la protección de los derechos laborales, solo por nombrar algunos como la Ley de Mediación y Arbitraje de Conflictos Laborales, Ley de Seguro Social y Reglamentos de Supervisión de Seguridad Laboral, entre otros. Y el informe sobre la labor del gobierno de este año propone que se prevendrá y corregirá decididamente la discriminación en la colocación laboral. Es la primera vez que aparece contenido relacionado con la discriminación laboral en el informe sobre la labor del gobierno. ¿Y por qué China da tanta importancia a crear un entorno de empleo equitativo? ¿Cuál es la importancia de eliminar la discriminación laboral? La discriminación laboral apareció en el informe de trabajo del gobierno, lo que refleja la alta prioridad asignada del país al empleo justo. Significa que el trabajo del gobierno de este año incluirá la acción contra la discriminación laboral como uno de los temas importantes y se espera que se introduzcan medidas de gobernanza específicas a continuación. La razón por la que se incluye la discriminación laboral en el informe de la labor del gobierno no es solo porque la gente lo ha esperado e instado y los representantes de las dos sesiones están muy preocupados por este tema, sino también porque el empleo es el mayor sustento de la gente. Por lo tanto, es natural que no se tolere la discriminación para dañar el máximo sustento de las personas. Resolver el problema del empleo de los 880 millones de trabajadores es de gran importancia tanto para el país como para las personas. Además, cuando la discriminación laboral apareció por primera vez en el informe laboral del gobierno, es muy posible que se impulse una legislación al respecto. Y en los últimos años, en las dos sesiones de China, muchos diputados sugirieron la formulación de la ley contra la discriminación laboral. Se espera que la formulación de las leyes especiales para volver a regular la connotación, supervisión y sanción de la discriminación laboral produzca mayores efectos vinculantes y disuasorios y cree un entorno laboral más justo. Y desde su punto de vista, ¿qué aspectos se deberían reforzar más para crear un entorno de empleo equitativo para los trabajadores a nivel nacional? Pues creo que a nivel nacional, por un lado, deberían promulgar leyes y reglamentos más específicos para brindar protección a quienes buscan trabajo. Por ejemplo, las leyes y reglamentos vigentes no incluyen la discriminación sobre la calificación académica, pero este tipo de discriminación sí existe. Por otro lado, además de aprobar leyes y reglamentos, también se pueden establecer algunas agencias o sistemas de supervisión del empleo para fortalecer efectivamente la supervisión del mercado de recursos humanos. Y creo que se pueden ayudar a los empleados y empleadores en los siguientes aspectos para crear un entorno de empleo equitativo. Primero, conocer completamente la situación actual del mercado de recursos humanos y la información sobre los empleadores y desempeñar plenamente el papel de la plataforma de información del sistema de registro en el Departamento de Supervisión del Mercado. Segundo, realizar publicidad cara a cara sobre políticas relevantes y trabajo comercial para los operadores visitando empresas de servicios de intermediación ocupacional. Tercero, combinado con la educación laboral del informe anual, guiar a los empleados para que cumplan conscientemente las leyes y regulaciones, operan con integridad y solicitan
constantemente la base del orden de operación del mercado de recursos humanos. Y cuarto, creo que en el trabajo diario hay que centrarse en fortalecer la supervisión del comportamiento laboral de las agencias de servicios, de recursos humanos y las empresas de despacho de mano de obra, así creando un entorno laboral competitivo más justo. Y quinto, establecer un mecanismo de seguimiento de manejo de querellas o quejas para fortalecer el análisis de datos de las quejas e implementar una supervisión clave en las entidades del mercado de recursos humanos con múltiples denuncias o malas evaluaciones. Sí, son algunas sugerencias a nivel nacional y en cuanto a los individuos, cómo pueden defender sus derechos legales los trabajadores cuando se encuentran con tratos injustos en su búsqueda de trabajo. La discriminación laboral puede ocurrir tanto en la etapa de reclutamiento o la contratación como en la etapa de empleo. Por ejemplo, si una empresa quiere contratar a un contador o requiere que sea hombre, esto constituye la discriminación laboral. Y en el proceso de solicitud de empleo, si un trabajo se encuentra con discriminación laboral, puede pedirle al empleador que asuma la responsabilidad en función de sus propias pérdidas, como dar disculpas o compensación económica, etc. Y si descubre que el empleador ha publicado información de contratación discriminatoria, el trabajador puede presentar una queja ante el departamento administrativo pertinente y denunciar a la empresa. Además, después de aceptar un trabajo, el empleador posiblemente brinda un trato diferente al empleado, pero no se basa en su capacidad individual. Por ejemplo, para las empleadas durante el parto, la lactancia o el embarazo, el descenso de categoría o la reducción de salario por parte del empleador sin motivo constituye una discriminación laboral. Y si sufre este tipo de discriminación en el trabajo y el empleador rescinda ilegalmente el contrato laboral, el empleado puede presentar un arbitraje ante el Comité Local de Arbitraje de Disputas Laborales y Personales. Los trabajadores disfrutan de los mismos derechos de empleo y selección independiente de trabajo de conformidad con la ley y no son discriminados debido a diferencias étnicas, raciales, de género, creencias religiosas, etc. Y deben aprender a usar la ley para proteger sus derechos legítimos e intereses. Y desde otra perspectiva, tal vez podemos mejorar esta situación de empleo desde una etapa más temprana, por ejemplo, en el periodo de formación. Además de enseñar los conocimientos académicos y técnicos a los estudiantes, ¿en qué aspectos podemos enfocarnos más para que los estudiantes conozcan mejor el mercado laboral y sean más competitivos? ¿Qué nuevos requisitos plantea a los trabajadores el mercado actual de empleo? Pues creo que la mayor parte de la formación del talento en la sociedad moderna se centra principalmente en la practicidad y para adaptarse mejor al ambiente laboral, además del conocimiento profesional, nosotros, profesores, debemos realizar una formación diversificada para los estudiantes. Es decir, además de capacitar a los estudiantes para que tengan una comprensión sólida del conocimiento profesional, también debemos alentar a ellos a aprender una variedad de habilidades por sí mismos y utilizar su tiempo libre para participar en las diversas actividades como de clubs universitarios, de las incubadoras, de empresas, o de los servicios de voluntariado comunitario y pasantías sociales. Con ese fin, ellos pueden como cultivar su capacidad de conciliar el estudio y el trabajo, que es más importante en la educación universitaria. Y además, para cultivar el hábito
del aprendizaje permanente en los estudiantes. Debemos hay que hacerles comprender que en las diferentes etapas de la vida, la demanda de talentos en las posiciones sociales cambiará con el desarrollo de la sociedad y la economía. Clave China. Y ya nos vamos, pero antes les cuento que se firmó un importante acuerdo entre el Centro Cultural Kirchner por parte de autoridades chinas y Argentina en el marco del mercado de industrias culturales de nuestro país. Esto incluye la posibilidad de hacer conciertos, exposiciones y también crear series online en coproducción. Se van a intercambiar informaciones e ideas sobre la programación de música, ópera, ballet y teatro. Y asimismo se van a trabajar las marcas de ambos espacios, promocionándose mutuamente con estrategias que van a ser codecididas, ¿no?, entre China y Argentina. Además está previsto generar un mecanismo de visitas mutuas y de diálogos institucionales para garantizar la comunicación entre la dirección y el personal
de ambas partes en la administración de las artes, la creación, el intercambio, la educación y la divulgación. Así que algo muy, pero muy importante en materia de intercambios culturales entre Argentina y China. Por la Embajada de la República Popular China en nuestro país participó el nuevo ministro consejero Sun Yi y que estuvo presente en forma virtual. El acuerdo está pensado para extenderse en el largo plazo, por lo que contempla la posibilidad de intercambios presenciales y giras de artistas y orquestas. Bueno, tendremos entonces un puente cultural muy, pero muy importante, con posibilidades de crecimiento y de intercambio en ese plano, realmente que ya estamos esperando que funcione. Bueno, los saludo a todos, hasta la semana que viene y nos vemos, como siempre, aquí en Clave China. 给我一个吻，可以不可以？吻在我的脸上，留个爱表情。给我一个吻，可以不可以？吻在我的心上，让我想念你。昨晚瞪着你的眼睛，你不答应，我也要是你心中。 绝不灰心，昨晚闭着你的嘴唇，你没回应，我也要是你恳求，绝不伤心。给我一个吻，可以不可以？飞吻也没关系，我一样心甘情。给我一个吻，可以。 飞吻表示甜蜜，我一样感谢你。从我瞪着你的眼睛。 是你心中，绝不灰心。昨晚闭着你的嘴唇，你没回应，我也要是你恳求，绝不伤心，我不伤心。给我一个吻，可以不可以？飞吻也没关系。